Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a sus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tremenda carta, hermano, y tremendo capítulo. La verdad, hermano, es que necesitamos tanto de la ayuda de Dios para poder meternos en el estudio de su palabra. Es tan insondable. A veces hay personas que piensan y se acercan a la palabra de Dios como si fuera, hermano, un escrito por Gabriel García Márquez, o por Pablo Neruda, o por algún otro escritor, hermano, sea contemporáneo o del siglo pasado. Pero no, hermano, aquí tenemos delante de nosotros nada más y nada menos que la palabra de Dios. No es cualquier cosa. Por eso debemos, hermano, pasar tiempo en oración, pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos pueda ayudar a poder meternos en las profundidades de su palabra. Amén. Y tú tienes a ese Espíritu Santo en tu vida, pero solamente tienes que pedirle a Él que te ayude. Y vamos a pedirle a Dios hoy que pueda ayudarnos en la introducción de esta carta, para que podamos juntos, hermano, estudiar la carta a los hebreos a lo largo de estas semanas que Dios nos permita. No sé cuánto tiempo nos irá a tomar, ¿verdad? Sé que habrán interrupciones, pero a pesar de las interrupciones, quiero que tú puedas, hermano, estar metido en esto. Que puedas aprovechar, así como cuando estudiamos la carta a los romanos, duramos un buen tiempo, empezamos con la pandemia y terminamos casi con la pandemia. La estudiábamos por allá en las casas, estudiábamos en el liceo, estudiamos en la iglesia y bueno, ahí estuvimos estudiando un buen tiempo la carta a los romanos. Amén. Así vamos a empezar hoy, pero vamos a pedirle a Dios que sea Él guiándonos. Señor mi Dios, bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en este día por darnos, mi Dios, un día más de vida.
Gracias porque en este día, Señor, tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu bondad nos acompañan, mi Dios. Gracias por permitirnos ser tus hijos. No lo merecemos, Padre. Tu palabra, tu Biblia, dice: mira con cuán amor nos ha amado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Gracias, mi Dios, porque tú empezaste una obra en nosotros que sigues perfeccionando, mi Dios, y que continuará, Señor, hasta que seamos glorificados. Y estoy seguro que aún, Señor, más allá de este tiempo, en la eternidad, tú seguirás trabajando en nuestras vidas, porque solamente tú eres infinito. Tú solamente, mi Dios, no cambias, pero todas tus criaturas, Señor, por ser creación, cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro cuerpo, y sé que seguirás trabajando con nosotros. Gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo, de tu iglesia. No lo merecemos. Gracias por permitirnos, Señor, servirte. No lo merecemos. Gracias porque hoy nos permites la oportunidad de estar en este sitio adorando tu santo y bendito nombre. Es el propósito por el cual hoy estamos reunidos acá, para adorarte a ti, mi Dios, porque solamente tú eres Dios. Ayúdanos a que el día de hoy podamos presentar nuestros cuerpos, nuestras mentes como un sacrificio vivo y agradable delante de ti. Que nuestras actitudes, pensamientos dentro de este recinto sean agradables delante de tus ojos, mi Dios. Quita toda distracción y ayúdanos, que sea el Espíritu Santo dándonos inteligencia, sabiduría y guiándonos en todas tus palabras, mi Dios. Porque tú dijiste que cuando Él viniera, Señor, tomaría de lo tuyo y nos los haría saber. Y hoy, confiados en esa promesa, Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, que nos enseñes tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, cuando empezamos a estudiar una carta como esta, por supuesto que estamos, hermano, con mucho temor y mucha reverencia. Amén. Porque no es cualquier carta, aunque, hermano, cuando estudiamos cualquier parte de la Biblia también debemos hacerlo, pero sin duda, hermano, esta es una carta que contiene mucha doctrina. Hay gente que piensa, hermano, que Dios ha tratado con el hombre de una sola manera a través de el tiempo. Es decir, que el trato que Dios tiene para contigo y conmigo es el mismo trato que tuvo allá en el Edén con Adán, con Eva. Posteriormente es el mismo trato que tuvo con Abraham y posteriormente con cada uno de los patriarcas, y así con el pueblo de Israel, y aún allá en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Pero no es así, hermano. En ninguna manera es así. La gente dice eso, que los bautistas creen, que creen en las dispensaciones. ¿Saben lo que son las dispensaciones? Las dispensaciones son, la palabra dispensación aparece en la Biblia. Aparece, hermano, en la Biblia. Pero la dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trabaja de una manera determinada con el hombre. Tú ves que la manera en que Dios trabajó con Adán y Eva en el huerto de Edén es distinta, hermano, que con la que trabajó con el tiempo de los jueces o con el tiempo de los reyes. El reino ya unido y el reino dividido. Pero es también distinto al tiempo en el que trabaja contigo y conmigo. La gente por eso no lo entiende. La gente piensa que es el mismo trato. Pero si fuera el mismo trato, hermano, hoy mismo tú y yo deberíamos ser apedreados por haber violado el día de reposo. ¿Piensas en esto? ¿Sí lo ves? Hay gente, hermano, que por buscar leña en el día de reposo fueron apedreados, pero ese no es el trato que Dios tiene contigo y conmigo el día de hoy. Y mira, si tú lees la Biblia de manera desaprensiva, de manera descuidada, quiero decir,
no de una manera concentrada, técnica, podrás darte cuenta que no es lo mismo. Hay un Antiguo Testamento, hay un Nuevo Testamento, hay un periodo de silencio. Y vemos ya que hay dos cosas totalmente distintas. Porque la Biblia, hermano, cuando tú la estudias, te das cuenta que la revelación hoy la tenemos completa, está aquí. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros está aquí, contenido en su palabra. Pero la revelación, hermano, ha sido progresiva a través del tiempo. La revelación nunca fue completa cuando Adán y Eva ya. Dios le dio a ellos, a Adán y a Eva, lo que ellos necesitaban para obedecer. Una orden expresa. Pero si tú empiezas a estudiar la Biblia, ves que Abraham tuvo más revelación de lo que tuvo Adán y Eva. Y vemos, hermano, que Josué y Moisés tuvieron más revelación. Dios le da en el Sinaí, le da su palabra, le da, hermano, todo el Pentateuco. Adán y Eva no tenían el Pentateuco, no tenían nada ahí, tenían la palabra verbal de Dios. Pero en el tiempo de Moisés ya tenían, hermano, el Pentateuco, ¿verdad? Vemos un poco más adelante que Dios sigue añadiendo a su palabra. Él va dando su revelación. Y así lo vemos en el transcurso del tiempo. Cuando Israel, hermano, estaba ya cautiva en Babilonia, ¿recuerdas? Dios le dio aún mucho más revelación. Le dio a Ezequiel, le dio a Daniel, hermano. Por medio de Daniel sabemos el programa de Dios hasta el fin de los tiempos. Eso no lo sabían, hermano. No lo sabían allá en el tiempo de los jueces. No tenían ese conocimiento del tiempo de los jueces. Pero no lo tenían, hermano, aún en el tiempo del Reino Unido. No lo tenían. Pero Dios dio una revelación aún mayor a través de Daniel. Podemos ver, hermano, cómo la profecía de Daniel, la profecía, parte de la profecía en Jeremías del Nuevo Pacto, la profecía, hermano, en Isaías, nos habla de una revelación mayor. Pero antes la gente no tenía eso. Y ahora, hermano, tú y yo tenemos todo el Nuevo Testamento. ¿Sabes que ellos allá no lo tenían? Tenemos una revelación completa ahora, completa. Y mira, hermano, para que veas, y todo esto quiero que tú lo puedas enfocar en el versículo 1, hasta donde vamos a llegar hoy, Dios mediante. Quiero dar un bosquejo, darte un abreboca de lo que sería nuestro estudio. Pero ve cómo empieza el versículo 1 de Hebreos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Sí lo ves? Dice que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Esto lo vamos a ver con más detalle a qué se refiere el versículo 1. Pero Dios dice aquí que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habló muchas veces. ¿De qué manera, hermano? A los padres dice de muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces habló distintas maneras. O sea, ¿cómo habló muchas veces? Mira, habló por boca de Moisés, su profeta. Habló por boca de Jeremías, habló por boca de Isaías, habló por boca de Elías, habló por boca de Ageo. Muchas veces habló el Señor. Pero habló de muchas maneras. De muchas maneras no es muchas veces. Muchas maneras. Dios, hermano, dice la Biblia que lo que de Dios se conoce nos ha sido manifiesto, nos ha sido revelado. Cuando tú lees el Salmo 19, te das cuenta de cuántas maneras nos ha hablado Dios. Dios nos habla a través de su creación. Cuando tú observas la creación, te das cuenta de que es imposible, hermano, de que todo eso tan perfectamente ordenado haya surgido del azar o de la nada como algunos creen.
Algunos piensan, hermano, que el mundo hubo una explosión y esa explosión hizo que cada cosa encajara en su lugar. Algo así, hermano, como si tú pusieras ahorita en diciembre, la época que acabamos de pasar de las festividades, y tú agarraras un poco de pintura y le pusieras mucho fosforito, traqui, tumbarrancho ahí, y ¡pum!, volara eso, y entonces toda esa pintura saliera y pintara un Picasso. Eso es ridículo. Porque alguien podría pensar que eso surge así, que de una explosión podría surgir un cuadro tan perfectamente ordenado, caras, rostros, ojos, paisajes, todo puesto sus colores en orden. Bueno, hermano, cuando tú observas la creación te das cuenta que no todo puede ser así. Las personas, hermano, cuando estudian ciencia y se meten en la ciencia, la ciencia en ninguna manera te aleja de Dios, te vuelve a Dios. Cuando la gente estudia el ojo humano, hermano, y tú ves lo complejo que es un ojo, tú dices, es imposible que eso haya surgido de la nada. O sea, eso fue un producto de la evolución. No, hermano, ya la ciencia nos habla de que la ciencia ha descubierto, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo, que el mundo se está desgastando. El mundo poco a poco está consumiendo sus recursos. Y eso es precisamente lo que habla, hermano, la ley de entropía en física. Y cuando tú te pones a estudiar, hermano, ciencia, vuelves nuevamente a lo que la Biblia ha dicho. Dice ahí, versículo 1, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y yo quiero que tú puedas ver ahí, Dios había hablado de muchas maneras y muchas veces. Pero mira, para aquellas personas que piensan que Dios tiene un único trato y una única revelación, eso no es. La Biblia, hermano, aunque fueras descuidado en su estudio, te darías cuenta de que no hay una única revelación y un único trato. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Luego te dije que luego vamos a discutir a profundidad cada uno de esos versículos. Pero lo que quiero llevarte a entender, hermano, es que Dios antes había hablado a través de la creación, a través de la naturaleza, a través de los profetas, a través de cada uno de esos siervos, pero eso eran simplemente siervos, hombres, eran hombres que Dios levantaba, los usaba como un instrumento y hablaba lo que Él quería decir. ¿Sí lo ves? Antes había hablado de esa manera, pero en estos tiempos ha hablado por el Hijo. No es cualquier cosa. Mira, sigamos leyendo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si tú has estudiado la Biblia y entiendes que Cristo, hermano, es Dios, que Cristo, hermano, es Dios. ¿No lo crees, hermano? Cristo es Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos está diciendo algo maravilloso aquí. La Biblia está diciendo que Dios antes utilizó como instrumento a hombres para hablarnos. Pero ahora Él mismo nos está hablando. Antes utilizó hombres para hablarnos. Pero ahora Él mismo bajó del cielo a hablarnos. Por eso, hermano, dice
Habla de su majestad, dice aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado toda la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabes, hermano? Es maravilloso ver la progresividad de la revelación de Dios. Aquí tenemos, hermano, alguien dijo esto. Por eso vemos, hermano, la totalidad de la revelación en tus manos. Todo lo que Dios quiere para el hombre está ahora en tus manos. Por eso debes valorar lo que tienes aquí. Debes valorar este libro. Porque esto es la totalidad de lo que Dios ha revelado al hombre. Mira, hermano, no va a haber más revelación. Antes, habiendo hablado por los profetas de diversas maneras y de muchas formas, ahora ha hablado en el Hijo. Todo lo que Dios tiene que decirle al hombre está aquí. Por eso no creemos en aquellos que andan por ahí diciendo que tengo una palabra para ti. Tengo una palabra profética para ti. No, hermano, lee la Biblia, ahí está todo lo que Dios quiere para ti. ¿Nunca te has encontrado a alguien por la calle que dice, tengo una palabra profética para ti? Y tú dices, a ver, di. ¿Sabes, hermano? Hay gente, por eso es que la Biblia dice que hay gente con comezón de oír. Y hemos hablado que tú tienes comezón, debes tener comezón de leer, no de oír. Aquí está toda la revelación de la palabra de Dios. Alguien dijo lo siguiente, hermano. Si Dios hoy tuviera que decirnos algo a ti y a mí, si Dios hoy tuviera que decirnos algo a ti y a mí, nos diría, lee la Biblia. Ahí está todo. Nos repetiría lo que aquí está. Hermano, por eso cuando predicamos, tú ves que el apóstol Pablo decía, para mí no es molesto repetir. Ya ustedes lo saben. Pero no es molesto repetirlo. No hay nada nuevo, no te vamos a decir nada nuevo. Hay gente que quiere cosas nuevas. Y cuando la gente quiere cosas nuevas, termina en el error. Por eso terminan escuchando a Elena G. de White. Porque algo nuevo. No hay nada nuevo. Ya, si Dios te va a decir algo, te lo va a decir a través de su palabra, porque todo está revelado aquí. Por eso la gente termina escuchando a Joseph Smith. Porque, ahí hay cosas nuevas. Por eso la gente termina, hermano, escuchando esos nuevos pseudo profetas. Porque quieren algo nuevo. Pero si Dios quiere hablarnos, hermano, lo va a hacer a través de su palabra. Porque habiendo hablado antes, de muchas maneras y de muchas formas, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La gente no quiere creer en la Biblia, hermano. Pero cuando tú lees la Biblia, hermano, debes tener temor, reverencia. Debes, hermano, creer. Haces bien en creer. La Biblia, hermano, nunca ha fallado, nunca fallará. Nunca fallará. Dios nos ha hablado Él mismo en estos tiempos. Mira, la carta a los hebreos, hermano, muchos tienen alguna diferencia en cuanto a quién la escribió. Algunos dicen, mira, fue Pablo. Yo personalmente creo que fue Pablo. Algunos dicen, no fue Pablo, porque Pablo firmaba sus cartas todas de tal manera que yo mismo, Pablo, escribí con mi mano, que es el sello de todo lo que escribo. Si lo puedes leer. Él aquí no lo escribe de esa manera. Pero es un argumento muy superficial. Pero es un buen argumento. Pero algunos dicen que fue Apolos, por ejemplo.
que Apolo fue el que escribió la carta a los hebreos. Y el argumento que utilizan para decir que fue Apolo es porque el griego que se utiliza aquí para escribir la carta a los hebreos es un griego muy fino, muy refinado, alguien que conocía muy bien el griego. Y como la palabra de Dios habla acerca de Apolos, que Apolo era un hábil orador, entonces eso lo enlazan y dicen fue Apolo. Eso es igual de superficial. Algunos dicen fue Lucas. Algunos dicen fue algún otro. Ya eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo que quiero que tú puedas tener en mente es que sea el escritor que sea quien haya escrito la carta a los hebreos, hermano, sin duda nadie podrá negar que es la pura palabra de Dios, que es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas tener y llevarte el día de hoy en tu corazón. Cuando tú lees la Biblia, hermano, no te debe quedar ninguna duda que es Dios mismo hablando. El problema con algunos es que dudan si hay o no existe un Dios. Pero la Biblia dice que un día, sea que tengas un corazón lleno de incredulidad, te conviene ser creyente. Pero si te equivocas con respecto a tu posición de no creer, con respecto a si Dios existe y si esto es inspirado por Él y es su palabra, la Biblia dice que ante Él se doblará un día toda rodilla. El problema es que te vas a arrodillar delante de Él, pero tu destino eterno estará sellado por creer o no creer aquí. Porque de eso habla la Biblia. La Biblia precisamente nos habla que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Es importante el creer. Imagínate, hermano, eso es bien tonto, es algo sumamente tonto, de un tonto, una persona que está no en sus cabales, en su capacidad, no creerle a Dios. Porque si tú podrías creerle y podrías sentir mucho temor de un delincuente que sabes que ha matado a muchas personas y te amenaza, eso pondría un temor en tu corazón terrible. ¿No? ¿O no lo crees? Tú sabes que esa persona es peligrosa. Y si esa persona te amenaza de muerte, probablemente no quisieras ni dormir, te mudas de ciudad y andas paranoico. Bueno, por lo menos muchas personas harían eso. ¿Y sabes por qué? Porque sabes que ese hombre puede cumplir su palabra. Pero ¿qué tal Dios? ¿Será que Él no la va a cumplir? Por eso a Él debemos creerle. Y sabes que la Biblia dice que es una cosa terrible caer en manos de un Dios vivo. Por eso tú y yo debemos ponernos de acuerdo con lo que Él piensa. Y eso vamos a hablar en la carta a los hebreos. La carta a los romanos, hermano, es otra carta. La carta a los romanos y la carta a los hebreos son de las cartas en el Nuevo Testamento que más contienen doctrina. Más doctrina. Pero la carta a los romanos revela la necesidad del hombre de tener fe en Cristo. Revela esa necesidad que el hombre debe tener para tener fe en Cristo. Pero la carta a los hebreos, hermano, no habla de la necesidad de la fe que el hombre debe tener en Cristo. No habla de eso. Habla de la superioridad de la fe cristiana. La superioridad de la fe cristiana. La fe cristiana, hermano, no es, y lo hemos compartido en otros momentos, como cualquier otra fe. Si tú, hermano, estudias las religiones del mundo,
Si a ti te gusta estudiar, si eres persona de las que te gusta indagar, no que te quedas con lo que te dicen y repites como un loro, sino te gusta profundizar, indagar, y tú estudias las religiones del mundo, te darás cuenta que ninguna tiene sustento, asidero, no hay un sustento firme en sus creencias. Por ejemplo, la religión hinduista, que ellos creen firmemente en la reencarnación, creen en la inmortalidad del alma, y eso es fácil. Ellos creen que el hombre, hermano, es trascendente. ¿Por qué lo creen? ¿Porque es una religión antigua? No, en ninguna manera. Porque la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, por eso ellos lo creen. Ellos saben que todo no puede terminar con la muerte. No, hay más que la muerte. El hombre sabe y ha escrito mucho en el pasado. San Agustín escribió de eso, los filósofos griegos escribieron acerca de eso, y el hombre sabe, hermano, que no es tan sencillo como los materialistas piensan. El materialista piensa que todo, hermano, obedece a la masa. Es decir, que tus pensamientos se forman en tu cerebro. Y cuando el cerebro muere y se descomponen los pensamientos. Y tú ves que hay otras religiones por ahí que por eso piensan que cuando el hombre muere, duerme. No hay pensamiento y usan textos bíblicos para apoyar eso. Pero nosotros vemos a través de la Biblia que el hombre, hermano, es más allá que su propio cuerpo. El hombre lo intuye, no tiene que leer la Biblia. Las religiones, el hinduismo lo sabe. Sabe que cuando muere hay un más allá. Pero ellos piensan que reencarnan en un microbio si te has portado muy mal. O puedes llegar a ser un príncipe si la has hecho muy bien aquí en la tierra. Alguien se preguntó entonces, ¿qué debería hacer un gusano para reencarnar en una mariposa? ¿Trazarle una línea de baba perfecta? ¿Qué otra cosa podría hacer un gusano? ¿Has pensado que puede hacer un microbio para poder reencarnar y poder llegar a ser una especie un poco más sublime? Pero sabes, hermano, eso piensa el hombre, no hay sostén en eso es totalmente absurdo. Y si tú sigues estudiando, hermano, las religiones del mundo, te vas a dar cuenta que tiene mucho de absurdo, pero no es igual a la fe cristiana. La fe, hermano, en Cristo no es un salto al vacío, no es tener fe como un pensamiento poderoso que creo porque creo. No, hermano, la fe cristiana está llena de evidencias, porque Dios que te hizo a ti y me hizo a mí como seres racionales y pensantes, Él quiere que tú y yo basemos nuestra fe en evidencias. Cuando tú lees, hermano, el Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta cómo el evangelista empieza a dar datos. Y dice, en los tiempos de tal, cuando reinaba tal. O sea que si tú quieres investigar de manera secular si esos reyes existieron y si Jesús existió, poniendo la Biblia de lado, vas a llegar a la conclusión de que sí es real y de que Jesús existió. Hay evidencias. Los profetas en el Antiguo Testamento, cuando hablaban la palabra de Dios, no hablaban y decían, esto creo. No. Uno de los sellos del profeta era que tenía que dar profecía que debía cumplirse, evidencias. No solamente debía cumplirse, él debía hablar, el profeta de Dios debía hablar todo de parte de Jehová de los ejércitos. Todo lo que decía debía estar en concordancia con todo lo antes dicho por los profetas de Dios, que también hicieron muchos milagros y prodigios. La fe cristiana es superior, hermano.
Cuando el Señor vino y decía, si no crees en mí, morirás en tus pecados. Los judíos, ¿qué le decían? Le decían, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Lo que pasa es que ellos tenían un corazón incircunciso, oídos incircuncisos. Estaban tan endurecidos que no lo escuchaban. Lo decía, pero ellos no escuchaban. Y el Señor le decía, se los he dicho. Pero si no lo creen, crean por lo menos los milagros. Hermanos, los profetas de Baal no pudieron hacer milagros. Los profetas de Baal no pudieron hacer milagros. Pero el Señor no dejaría mentir a uno de esos profetas. ¿Sabes por qué? Porque el profeta que profetizara de parte de Jehová mentiras, ese iba a morir. Y iba a morir porque Dios así lo había determinado. Pero sabes, hermano, la fe cristiana es una fe superior, que está basada en evidencias, en hechos reales. Cuando tú lees la Biblia, hermano, lo puedes leer como un libro histórico, aunque no es histórico, y te vas a dar cuenta que todo lo que la Biblia habla, que sucedió en el pasado, hermano, en efecto sucedió. A veces hay gente que tiende a no creer, pero finalmente se dan cuenta de que todo lo que la Biblia dijo era real. La Biblia, hermano, está llena de evidencias. El pueblo de Israel, hermano, ver al pueblo de Israel cuando tú lees la Biblia y ver todavía la nación de Israel ahí, eso es un testimonio para la humanidad. Yo siempre he puesto este ejemplo. Probablemente cada uno de los que aquí están, hermanos, reunidos, deben tener a alguien en el exterior, más por estos días que vivimos. ¿Tienes un familiar en el exterior? Bueno, si ya tienen años tus familiares en el exterior, probablemente ya te han llegado noticias de que han tenido hijos. Tus hijas tuvieron hijitos, tus nietos. Tus hijos también se casaron y tienes nieticos por allá, la familia va creciendo. Pero hermano, mira, en 2 o 3 generaciones, esa diáspora de venezolanos que ha salido al exterior y que vive por allá y que hicieron de allá su mundo en Colombia, en Ecuador, en Europa, en los Estados Unidos, en 2, 3 generaciones ya dejaron de ser venezolanos. Ni se acordarán sus bisnietos de que sus ascendentes eran venezolanos. A lo mejor dirá el bisnieto de tu hijo, yo creo que mi tatarabuelo como que era extranjero. Me han dicho, no lo sé. Hablándolo en inglés, por supuesto. Ya serán gringos, ya serán españoles, ya serán ecuatorianos, ya serán colombianos, pero no venezolanos. Piensa en esto, hermano. El pueblo de Israel tiene más de 2000 años en la diáspora. 2000 años. Estuvieron regados por todas partes del mundo. La Biblia así lo dice. Dios dice que los iba a regar por todo el mundo. Y en nuestra era, nosotros hemos visto volver a esa tierra. No tienen la totalidad de la tierra, pero tienen parte de la tierra. Y están ahí constituidos como nación. Cuando tú y yo vemos eso, hermano, y vemos la Biblia, tenemos que quedar pasmados. Esa gente no perdió su gentilicio, no perdió, hermano. Y tú puedes ir a Israel y dices, sí, pastor, lo perdió. Ahí esa gente no cree en Dios. Hay homosexuales, es la capital mundial del homosexualismo y viven en depravación. Y sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo, pero no todos son así. Hay un remanente. Lee la Biblia. Romanos dice que hay un remanente. Romanos dice que Dios no ha dejado de tratar con ellos. Daniel dice que en los postreros de los tiempos habrá un periodo donde Dios tratará con ellos. Evidencias, puras evidencias, hermano. La Biblia está llena de evidencias. Por eso, hermano, la carta a los hebreos nos habla de la superioridad de la fe cristiana. Superior. No hay una fe, hermano, en el mundo que esté tan sólida
o sólidamente sostenida como la fe cristiana. Y de eso precisamente, hermano, nos habla la carta a los hebreos. Pero quiero, hermano, darte aquí algún pequeño bosquejo de cosas que habla la carta a los hebreos. La próxima semana vamos a continuar en la introducción. Mucha introducción. Nos hace falta poner un fundamento fuerte, porque estamos estudiando la palabra de Dios. No pasamos de manera superficial sobre ella. Y créeme, hermano, muchas veces, aunque estamos esforzándonos todo lo que queremos, no podemos, hermano, humanamente aprovechar todo lo que quisiéramos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso tú debes orar, hermano, para que no estemos aquí enseñando error. Debes orar por eso. Si tú eres de lo que oras por tu pastor, yo pienso que tú oras por eso. Señor, ayúdanos a que acá no se enseñe error. Yo oro por eso. Señor, no me permitas enseñar error. No me permitas hacer eso. Quiero que tú puedas ver, hermano, que la carta a los hebreos habla de siempre de lo mejor. Lo mejor. ¿Mejor a qué? Bueno, la carta a los hebreos, hermanos, nos habla de la superioridad de la fe cristiana. Todo lo que está contenido en el Nuevo Testamento y revelado aquí en la carta a los hebreos es superior a la economía del Antiguo Testamento. Es superior en todo a la economía del Antiguo Testamento. Por eso vas a encontrar la palabra superior repetida muchas veces. Mejor, superior, es mejor a lo largo de la carta a los hebreos. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1, del verso 1 al verso 4, yo lo voy a volver a leer. Tú sígueme con tu vista. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, viendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En la carta a los hebreos, hermano, podemos ver que tenemos una mejor revelación, una revelación más clara, más amplia, más detallada. Podemos entenderla. Todo lo que en el Antiguo Testamento, y de eso habla la carta a los hebreos, todo lo que en el Antiguo Testamento, muchas de esas cosas, todas las cosas que se hacían en cuanto al tabernáculo, al sacerdocio, a los sacrificios, eran un tipo de lo que era la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos en la carta a los hebreos una mejor revelación, una revelación superior, más clara, más visible. ¿Sí lo ves? Esto debe motivarnos, hermano, a tú y yo a estudiar la palabra de Dios, porque tenemos una mejor revelación. Una mejor revelación. Si vamos un poco más adelante, capítulo 7, verso 19, dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor. ¿Te das cuenta, hermano? Mira, léelo conmigo. Vamos a leerlo todo junto, hermano. Hebreos 7:19 dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hermano, no solamente tenemos una mejor revelación,
sino que dice una mejor esperanza. Tenemos una mejor esperanza, es superior, hermano, porque está de manera clara. O sea, fallar a esto, hermano. Por eso la palabra de Dios dice aquí, dice que tú y yo debemos estar atentos, no sea que nos deslicemos, porque es una mejor esperanza, una mejor revelación, una mejor esperanza. ¿Y por qué tenemos una mejor esperanza? Mira lo que dice en el 7:20, un poquito más abajo. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, mejor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Tremendo, hermano. La economía completa de la obra de Cristo en la cruz es mucho mejor que la economía del Antiguo Testamento. Tenemos una mejor revelación, tenemos una mejor esperanza. ¿Sí lo puedes ver? Y eso es porque tenemos un mejor sacerdote. Tenemos uno mejor. Aquellos eran nada más un tipo, pero ahora tenemos un mejor sacerdocio. Y no solamente, hermano, eso. Capítulo 8, verso 6. Dice, pero ahora, tanto, ¿qué dice? Mejor ministerio el suyo, mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hermano, tú te vas a encontrar con esto. Esto es la carta a los hebreos. Mejor, mejor, mejor. Mejor. Dios habló antes, pero ahora todo, hermano, es mejor. Y vemos, hermano, que tenemos entonces un mejor pacto. Este pacto es mejor que el anterior. ¿Alguien sigue por ahí pensando entonces que Dios tiene una única forma de trato? Porque la palabra mejor, hermano, nos habla de algo que ha sido descontinuado, algo que ha quedado atrás, porque esto es mejor, mejor pacto. ¿Y por qué es mejor pacto? Bueno, versículo 6. ¿Por qué es mejor pacto? Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es mejor pacto porque tenemos mejores promesas. Mejores promesas. Mejor revelación, mejor esperanza, mejor sacerdocio, mejor pacto, mejores promesas. Poco más adelante, capítulo 9. Verso 23, dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas,
así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Hermanos, sin duda, el escritor, sea quien haya sido, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos está dejando claro que toda la economía del Nuevo Testamento es superior, es mejor, porque aquí tenemos un mejor sacrificio. No era ese sacrificio del Antiguo Testamento que era un tipo. No, hermano, esa Pascua allá y el Cordero Pascual siendo sacrificado. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel sacrificio cubría los pecados, este los borra, los quita, los elimina. Aquel simplemente los tapaba para que Dios no nos matase en ese momento. Aquí no, hermano, el que pone su confianza en Cristo Jesús, entonces ha sido justificado por medio de la fe. Amén. Un mejor sacrificio. Capítulo 10, verso 34. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué tremendo, hermano. Yo no te veo emocionado con esto. ¿Tú eres salvo, hermano? ¿Leíste lo que ahí dice? Dice, hermano, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Una mejor. Lo que pasa es que creo que algunos se entristecieron por lo que dice antes. Ahí es donde nos evaluamos, ¿verdad? En la primera parte del versículo. Dice, porque de los presos también os compadeciste. Dice, ay, ese no fui yo. Y dice, y el despojo de vuestros bienes sufriste, y yo lo estoy acumulando. Tremendo, ¿no? Y dice, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Alégrate, hermano, porque aunque estés en desobediencia, la salvación es por gracia. Amén. Pero más bien ponte en obediencia. Ponte en obediencia a servirle a Dios, a hacer tesoros en los cielos, a despojarte de los bienes terrenales por adquirir y echar manos de los celestiales. Eso debe ser la conducta del cristiano. No afligirse. Obviamente te vas a afligir si llegas allá al cielo, hermano, con una actitud queriendo disfrutar el mundo, haciendo tesoros terrenales, descuidando lo espiritual, descuidando lo eterno. Sí, te vas a arrepentir. La Biblia dice que allá, hermano, hay coronas para ti. Tú debes apuntar a eso. Y mira, tenemos una mejor revelación, una mejor esperanza, un mejor sacerdocio, un mejor pacto, mejores promesas, mejor sacrificio, mejores posesiones. Por eso no me importa tanto esto aquí. Por eso andamos como extranjeros y peregrinos. A veces nos ven por ahí, hermano. Yo cuando estaba pequeño veía una comiquita que le llamaban El Chavo del Ocho. Salía con un bolsito así. La última vez que nos mudamos, y no me gusta hablar mucho de mí, todo cupo en la parte trasera de una camioneta Blazer de las chiquitas. Y no me había dado cuenta de eso. Le dije a mi esposa, wow, esa es toda nuestra mudanza. Y ella me dijo, todavía tenemos mucho. ¿Tú piensas igual? Debe ser así, porque tenemos mejores promesas. Hebreos capítulo 11, verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes qué, hermano? Una mejor patria que esta.
Tú dices, que esta patria cualquiera es mejor. Estoy loco por irme. No, hermano, donde te vayas aquí en el mundo, es una patria aquí en el mundo. Males y aflicciones, pero una mejor patria. Así que quítate ese patriotismo del corazón o ese anhelo que tienes y que tu anhelo esté por morar en la patria celestial. Hebreos 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Una mejor resurrección. Amén. Nuestra esperanza, hermano, en el Señor. De esto, hermano, vamos a estar hablando en los próximos meses. Toda la economía que Dios ha preparado para ti y para mí es mucho mejor, y Él la ha dejado acá para que tú y yo podamos creer que esto es real. Señor mi Dios, bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en este día por permitirnos, mi Dios, un día más de vida. Gracias, Padre, porque, Señor, nos permites estudiar tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que, Señor, se disponen en su corazón. Obviamente no hacen un sacrificio, sino disponen su corazón para adorarte en el día del Señor y disponen su corazón para inquirir en tu palabra, mi Dios. Ayuda a esta iglesia, Señor, que pueda crecer espiritualmente. Ayúdanos a crecer de tal manera que nuestras vidas reflejen, mi Dios, la obra que tú haces en los corazones de todo aquel que pone su confianza en ti, mi Dios. Ayuda a esta iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, mientras busco hoy tu dirección, encuentro en mi mente temor y confusión.